Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de empresarios, de emprendedores y de hecho de jóvenes empresarios y de jóvenes emprendedores. Vamos a hablar con dos de los representantes, quizás los más altos porque así lo han decidido en su estructura organizativa. Vamos a hablar con el presidente y el vicepresidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Las Palmas. Vamos a hablar primero con Enrique Hernández y después con José Valle y los voy a presentar ya. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias por invitarnos y también muchísimas gracias a Lancelot por siempre dar cobertura y difusión de todos los eventos de la comunidad de los jóvenes empresarios que tanto necesitamos en las islas. Bueno, gracias a ti también. En la medida que se pueda, pues la verdad que Te lo agradecemos muchísimo. todo lo que sea empujar, ¿no? En el mismo sentido, Sí, pues al final es que genera ecosistema y en el ecosistema estamos todos. La verdad que sí. En este caso, José Valle, a ti te tengo ya más cerquita, solemos hablar. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal todo, Andrés? Muy bien, muy bien. Aquí con esta entrevista del día vamos a pasarlo bien y también para que los telespectadores empezaremos hablando un poco de la propia jornada que hoy hay un nuevo encuentro de esos birrajes que explicaremos. Y después también quiero, ya aprovechando que tengo a dos expertos también, en el sentido de empresarios también, los nuevos cambios en el gobierno, y hay críticas, hay otros que están de acuerdo. Quiero conocer el punto de vista, en este caso, de jóvenes empresarios. Enrique, empiezo por ti. Vienes de Las Palmas, vienes a un encuentro de los denominados birrajes. Un poco, ¿cuál es el objetivo y qué es lo que se pretende con estos encuentros? Bueno, lo primero es que birraje no es más que la suma entre birras y AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios, a la que representamos. El core, uno de los elementos más importantes de nuestra asociación, es generar negocio entre todos los jóvenes empresarios y empresarias de las islas. ¿Y cómo lo hacemos? Sacándolos de su zona de confort. Y este tipo de eventos son la excusa perfecta para poder reunirlos, que generen sinergias, que se relacionen entre sí y que generen negocio. Es un formato que llevamos repitiendo desde hace unos cuantos años y, por supuesto, aquí en Lanzarote está funcionando muy bien. Está funcionando, ¿no? Vamos a preguntarle a José con lo que se va a hacer esta tarde y luego hablaremos también un poco en qué sentido se beneficia. José, ¿qué es lo que va a pasar esta tarde a las 6? ¿Y Bueno, dónde? Perfecto. Bueno, primero lo vamos a realizar. El birraje se hace en el Centro de Innovación MAMMA, que es del grupo Martínez. También agradecer la colaboración que hemos tenido por parte de ellos en poder realizar el networking en sus instalaciones. Digamos que el evento va a tener dos fases. Una primera fase un poquito más institucional, donde presentamos lo que es nuestra asociación. También tenemos una ponencia de la directora de Zona CEC, donde nos va a explicar qué ventajas tiene poder instalar nuestro negocio en lo que es la Zona CEC y a lo que se pueden acoger, ventajas fiscales y lo que es el desarrollo del negocio. Vamos a tener también una pequeña mesa de debate entre tres jóvenes empresarios y emprendedores que nos van a contar un poquito su experiencia, qué se han encontrado, cosas buenas, cosas malas, y esto creo que es bastante enriquecedor porque le va a dar un poco de debate a todo lo que es a todos nuestros asistentes, que se puedan ver reflejados en todo lo que tenemos. Y ya por último hacemos lo que es nuestra jornada de networking, que intentamos que todos los asistentes se conozcan y puedan presentarse y de alguna manera pues formalizar algún tipo de sinergia entre todos ellos. Sí, sí, porque luego uno nunca sabe, pero después pueden salir cosas interesantes de la unión de distintos puntos de vista. ¿Cuáles son, porque los birrajes tienen, como lo ha dicho él, un par de temas técnicos para informar? ¿Cuáles son las cosas que un joven empresario debe de saber más? Incluso en otras reuniones, ¿qué charlas técnicas se le suele dar? Bueno, si no las charlas, ¿qué dirías tú como consejo? ¿Cuáles son las cosas que debería de controlar un joven empresario cuando se pone a ello? Bueno, tenemos distintos puntos calientes cuando estamos hablando de la comunidad de jóvenes empresarios, que son los que tratamos de debatir y ponerle solución, como por ejemplo el acceso a la financiación. Los jóvenes empresarios tenemos estructuras empresariales pequeñas que no tienen histórico crediticio y al final acceder a la financiación tradicional pues es complejo. Tratamos de dar solución a ese tipo de problemas. También tenemos problemas con la burocracia, ¿de acuerdo? Tenemos muchísimas quejas en la relación que tienen los pequeños empresarios y los pequeños jóvenes empresarios con la administración pública, lo que es el periodo de pago, facturación, formato de facturación, todo eso tratamos de ser interlocutores y darles soluciones efectivas. Y otro tema también que me gustaría tocar, bastante relacionado con la pregunta, es un problema que tenemos heredado desde hace muchísimos años aquí en Canarias, que es lo que podemos denominar el síndrome del impostor.
quiero romper una lanza en favor del joven empresario canario. El joven empresario canario tiene muchísimo talento, tiene muchísimas ganas, pero tenemos heredado ese síndrome de que estamos aquí en Canarias, de aquí no podemos salir. Complejo de inferioridad, a lo mejor. Sí, le llamamos síndrome de impostor porque realmente es que un empresario emprendedor tiene un valor que aportar, pero cree que ese valor es inferior a lo que realmente es, comparado, por ejemplo, con Península o con negocios internacionales. Creemos también que ese es un tema que tenemos que tratar, en nuestras reuniones también se trata, y el hecho del mestizaje, de mezclar a distintos empresarios de distintas áreas, hace ver también a los jóvenes empresarios de Canarias, empresarios y empresarias, que lograr cualquier cosa es posible y que tienen que apoyarse y basarse en la sinergia. Al final, Canarias tiene que estar unida para poder salir adelante. Vale, no sé si también en una isla menor, para ya ir diferenciando, ¿hay algunas particularidades que el empresario, el joven empresario de Lanzarote tiene mayor, a lo mejor, dificultad, a lo mejor una doble insularidad? No sé si, o los problemas son los mismos de un empresario de Lanzarote que de Gran Canaria. Hombre, has tocado un tema bastante, yo creo que bastante importante, que es la doble insularidad. Desde las instituciones deberían de apoyar, es decir, montar un negocio en Lanzarote tiene algo más de barrera de entrada que a lo mejor montarlo en una isla capitalina. Y eso es o nosotros intentamos de alguna manera que no se produzca. O bien hay que buscar distintos formatos de subvenciones, de ayudas, pues al transporte, al desarrollo, porque solamente con los habitantes que puedas tener en Gran Canaria y tu propio negocio, orientarlo a una mayor masa, te puede llegar a interesar montarlo fuera de lo que son islas un poco más pequeñas. Entonces hay que seguir trabajando, un poco lo que comentaba Enrique. Canarias puede ser un muy buen sitio para poder formalizar los proyectos y no tener esa pequeña idea de sacarlos al exterior, que puede ser Península o en Europa, cuando aquí tenemos muchas herramientas para poder continuar y para poder hacer el negocio de la mejor manera posible y conseguir, pues, unos resultados óptimos, ¿no? Claro, porque Enrique, el otro día, lo digo, vamos a ir a escala, porque el otro día lo pensaba, por ejemplo, un negocio alguien hablaba de poner de cascos de motos, ¿no? Con diseños, tal, hacer una tienda especializada de cascos. A lo mejor dices, Lanzarote es un sitio relativamente pequeño para un mercado. No sé si en Gran Canaria hay un tipo de negocio que Lanzarote no puede afrontar, o que incluso Gran Canaria no puede afrontar porque no está en la península. No sé si el tamaño importa en este caso. Sí importa, vamos a ver, suelo poner el mismo ejemplo. Los reptiles crecen en función del terrario que tienes, ¿no? Si tienes un terrario pequeñito, pues el reptil se te va a quedar pequeño. Esto es igual, pero aquí las barreras son realmente mentales. Aparte de barreras físicas, como es la insularidad, la doble insularidad, ser región ultraperiférica, lo que tenemos también es este complejo de inferioridad que yo decía antes. Necesitamos abrir la mente, pensar en nuevos modelos, nuevas ideas de negocio. Por ejemplo, lo que me planteabas, tema casco. Desde aquí se puede hacer perfectamente. Y venderlo para afuera. Pero no necesitamos ni siquiera tener el material aquí. Muchísimos jóvenes empresarios y empresarias están trabajando en formato digital 100%. Tienen la base aquí en Canarias, tienen sus oficinas, realizan la gestión, la propuesta de valor la realizan desde aquí, pero el transporte y la logística se realiza desde Península, China, Alemania, Estados Unidos, da igual. Lo que sí tenemos que hacer... Pero hacerlos luego sí tienes que hacerlos fuera, a lo mejor, ¿no? Claro, pero es que la idiosincrasia canaria te va a llevar a eso. La idiosincrasia y la orografía canaria, al final... Tenemos que convivir con eso y pensar que los modelos de negocio que tenemos que desarrollar en las islas van a tener ese hándicap. ¿Y por qué no darle la vuelta y hacer que ese hándicap sea algo positivo? Just in time, por ejemplo, sin stock. No necesitamos trabajar con stock. Y muchos jóvenes empresarios ya lo saben. Y lo que están haciendo es su propuesta de valor desde aquí, desde Canarias, pero la parte física, la parte de transporte, almacenaje, la están haciendo fuera. Eso es una genialidad. Y además es algo que se ha producido porque el empresario en Canarias ha tenido que ser avispado y buscar nuevas maneras de sortear estos problemas, como por ejemplo la insularidad. Entonces, por ejemplo, ¿tú recomendarías a un joven que fuera por ese camino? Es decir, por ejemplo, en diseño, en marketing digital, en cuestiones de estas, más que a lo mejor un tipo de empresa más convencional o de manufactura. Hay cabida para todo. Pero sí tenemos que tener en cuenta las idiosincrasias, tenemos que tener en cuenta que los hándicaps están ahí, son hándicaps físicos. Al final vamos a tener que luchar contra tiempos de entrega, vamos a tener que luchar contra aduanas, vamos a tener que luchar contra la burocracia. ¿Por qué no plantear nuevos modelos de negocio, esos nuevos modelos de negocio que surjan desde Canarias? Igual que estamos en Canarias se ha convertido territorio deseado para cualquier nómada digital que vienen del extranjero a trabajar aquí. Ya estamos aquí nosotros.
hagamos lo mismo. Nada tiene que envidiar un joven empresario canario, absolutamente nada, que la gente que está afuera. Tenemos un complejo que tenemos que quitárnoslo. Sí, las nuevas tecnologías han roto Las todo. nuevas tecnologías rompen barreras, tenemos un nuevo paradigma económico y empresarial y tenemos que aprovecharlo. Y a nosotros, en Canarias, hemos tenido que agudizar el ingenio para hacerlo y te digo que nosotros lo vivimos día a día y tenemos asociados y tenemos gente de la comunidad que te cuentan su modelo de negocio y lo primero que dices es wow, increíble. Y estás hablando con alguien que puede ser tu vecino, tu compañero de cole, estás hablando con gente de las islas, que nada tienen que envidiar a la gente que está afuera. Sí, ¿no? En este caso, José, también para que opine, conoces perfectamente la mensajería y hablábamos el otro día, ¿no?, de cómo Correos ahora está dando números positivos, porque ahí también está parte del futuro, ¿no? Saber trabajar con empresas que te distribuyan, ¿no? Sí, realmente, siguiendo un poco lo que comentaba Enrique, es decir, ya no te hace falta una localización en lo logístico donde te reside tu empresa. Tú puedes comercializar desde Lanzarote y tener tu mercancía digamos, tu operacional fuera de Lanzarote. Y eso es algo que, de hecho, se produce ya a nivel europeo. Es decir, las grandes marcas de textil y demás no están en España, están fuera. A lo mejor pueden estar en Bélgica. Suelen poner los almacenes posicionados donde mejor logísticamente les puedan ellos posicionar su producto a Europa o al mercado que se dirija. Es importante crear valor. Cuando hablabas antes un poco de qué tipo de negocios se pueden crear, todo lo que te genere valor, todo lo que logres traspasar de lo que es el convencional a un negocio especializado y un negocio donde tenga un plus para la sociedad, lo puedes realmente desarrollar en cualquier sitio, porque la globalización te permite posicionar tus productos y tus servicios en cualquier punto del territorio. Y en eso, para mí, cuando se acercan, pues también por mi condición profesional, se me acercan, muchas veces vienen con ideas ya o con problemas que luego se solucionan sobre la marcha. Entonces, yo sí animo a que hay que explorar otras vías que no sean el convencional. El convencional al final tiene su recorrido y tiene lógicamente, pues, hace un bien a la sociedad, pero Canarias tiene que aprovechar muchas cosas. Es decir, lo hablamos antes del territorio zona CEC y ahí tenemos la RI, tenemos una serie de parámetros fiscales que nos pueden permitir tener una empresa en Canarias con unas ventajas importantes y dar servicio a cualquier punto, no solamente nacional, sino europeo. Entonces, sí, siempre se decía, ¿no?, las posibilidades que hay de Canarias como enlace entre continentes, ¿no?, sí, ¿no?, y cuestiones logísticas, pero no llega nunca, o no sé si se está desarrollando, a lo mejor sí se está, no sé si en el puerto de Las Palmas también a lo mejor tienen una mayor cabida, no solo el puerto, sino como tal, no sé si se desarrolla eso. Sí, se está desarrollando. Sí es cierto que hemos tardado en saber explotarlo y también hemos esperado a que sean otros los que vengan a explotarlo. Parece que hemos querido que otros sean los que se beneficien de nuestra fiscalidad, de nuestra posición geográfica. Yo creo que es importantísimo que sean empresas de aquí las que lideren y tomen el testigo de esa necesidad que tenemos, no solo empresas de fuera, porque al final con las empresas de fuera sí dejan dinero, pero si podemos tener empresas de aquí, de la casa, que dejen absolutamente todo ese beneficio, y a través de los tipos impositivos que tenemos, que son siempre mejores que el resto del país, todo eso se queda aquí y al final beneficia a toda la sociedad canaria. Vale, antes de hablar de actualidad también, me decías antes lo que se considera positivo, la unión en este caso de la AGE, ¿no?, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, con ATA, que son la Asociación de Autónomos. ¿En qué medida, en qué sentido esta unión? ¿Cómo se ha concretado? Bueno, para quien no conozca ATA es la Asociación de Trabajadores Autónomos de España, es una federación a nivel nacional. ATA ha marcado un hito en el asociacionismo, tiene un éxito sin precedentes en el movimiento del asociacionismo en España, con ya más de 450.000 asociados directos de nuestra estructura de ATA, y el 12 de diciembre, soy muy malo para fechas, pero creo que esa fecha era muy importante, el 12 de diciembre de este año 2019 hemos entrado a formar parte de la directiva, el presidente de Canarias, Pedro Andueza Vero, y yo dentro de la directiva de ATA Canarias. Con esto lo que vamos a hacer, este enlace, esta unión, lo que hace es que
podamos dar mayor potencia, aún si cabe, al movimiento joven empresario y también usar esas sinergias para beneficiar a todo el ecosistema de autónomos de Canarias, que tanto lo necesitamos. La verdad que sí, me parece que es una buena noticia. Y otra buena noticia era que, en este caso, José, hablo con él porque tiene la información más de primera mano. No te Una buena noticia que uno de los jóvenes empresarios de Gran Canaria, exactamente un CEO de Lopezán, que también es una gran empresa, pues no sé si era, que ha sido nombrado como mejor joven empresario o... Sí, te cuento. Todos los años AGE pertenece a una confederación nacional. No se entienden las AGEs locales, las asociaciones locales, sin esta gran confederación a nivel nacional, que a su vez depende de COE. Todos los años realizamos un premio, que es el Premio Joven Empresario de España. Y en este caso la delegación de Canarias presenta un candidato. Y en este caso nuestro candidato era Fran López, CEO del Grupo Lopezán. Y hemos ganado, ¿vale? Nos hemos traído para acá. Nos atribuimos el éxito. Sí, y nos lo atribuimos con todas las de la ley. Porque Fran sí es cierto que recoge el premio, es una empresa y un representante empresarial del movimiento joven empresario de bandera, pero el hecho de estar ahí representa a todos los jóvenes empresarios y empresarias de Canarias que estamos trabajando porque tengamos un mejor ecosistema. Y ha sido la primera vez en la historia de SEAGE que un canario ha ganado ese premio. Tuvo muchísima repercusión mediática, saliendo en televisión, en distintos medios de comunicación, se le han hecho entrevistas, y todo eso al final redunda en que se oiga el nombre de Canarias, se oiga que los jóvenes empresarios tenemos potencia aquí en las islas y que vamos a seguir desarrollándola. El tema del turismo, porque ahora hay incluso la turismofobia, algunos que cuestionan el turismo, y nosotros vivimos casi enteramente del turismo. No sé cómo el turismo debe seguir siendo el motor, o hay otras teorías que dicen ¿no? como de abrir nuevos horizontes. El turismo. El turismo es necesario, ¿de acuerdo? Vivimos de él en un porcentaje muy alto. Lo que pasa es que también nos hemos anquilosado mucho y hemos dejado que viejos dinosaurios, como pudo ser el desaparecido Thomas Cook, tomaran las riendas del sector turístico en Canarias. No hemos sabido revolucionar el sector nosotros desde aquí, varapalo que nos hemos llevado con la caída de Thomas Cook. Necesitamos potenciar otros sectores, aparte del turismo. El turismo tiene que ser y seguirá siendo el motor de la economía canaria. Pero necesitamos que sectores relacionados con las nuevas tecnologías, sectores relacionados con la fintech, todo tipo de sectores de economías emergentes estén aquí en Canarias y las desarrollemos desde aquí. Con el turismo, por supuesto que tenemos que seguir trabajando en él y generando sinergias y enlaces con otros sectores. Pero yo creo que es muy necesario que sigamos apoyando el turismo. Vale. Pasamos a José, esta pregunta para los dos. Empiezas tú, porque por turno, vamos a llevar un poco de turno. El tema del salario mínimo. Está ahora la sociedad debatiéndose, quienes son pues, más de empresa privada, pues no sabe si saben bien ese salario mínimo subido a 950 euros por el nuevo gobierno, y sin embargo otras versiones no, más de, bueno, el gobierno, movimientos de izquierdas consideran que es elemental y que se debe subir aún más. ¿Cómo lo analiza AGE, por ejemplo? Bueno, nosotros hay que contar que ya llevamos dos subidas importantes en los últimos años. La sensación que se ve es que se están tomando medidas de calado que son necesarias, y no me opongo a que tenga que haber una transformación tanto en los salarios como en las condiciones laborales, pero echo en falta un poco más de diálogo entre los distintos actores, y lo acabamos de ver. Es decir, hay una formación de un nuevo gobierno que independientemente del partido al que uno se pueda sentir representado, pero se toma una acción con una prisa y se da un poco de sensación de que, bueno, que aunque al final ha habido algo de consenso, no está, bajo mi punto de vista, totalmente madurado, de manera que se pueda un poco ir adaptando los salarios de una manera progresiva, que fue un poco a lo que había pactado anteriormente en el tiempo. Y noticia de actualidad, que la tenemos en la prensa, pues mira, esto ha habido una subida que ya viene de otra subida, y tenemos un sector agrario que ya lo estaba pasando mal, donde ha habido un problema Extremadura, ¿no? tremendo. Sí, dice, y que parece ser que ya tienen un problema serio de viabilidad.
con esto que tenemos que hacernos la reflexión, oye, que a lo mejor hay que subir el salario o hay que hacerlo de otra manera o hay que tocar una serie de palos en la economía, pero que sean, vale todo por igual. Es un poco lo que... Sí, hacer una punta a lo que estamos comentando con respecto al consenso que se ha llegado. Yo creo que se ha llegado porque se ha protestado, porque realmente se iba a tomar de forma casi unilateral parte del gobierno sin prestar atención realmente a COE ni a CEPIME. Creo que Antonio Garamendi y Gerardo Coa han hecho un gran trabajo ahí en interceder porque han apostado por lo que necesitamos, que es diálogo social. No tenemos que estar protestando que nos escuchen, realmente tienen que escucharnos directamente, sentarse en mesas de debate, sentarse para poder saber qué opinan realmente los actores implicados, porque si tú subes el salario mínimo, eso afecta de forma totalmente directa a la estructura de costes de muchísimas empresas. En Canarias, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Porque eso es un sector más agrícola, pero ¿quiénes pueden ser los perjudicados? ¿Qué tipo de trabajadores o qué tipo de empresas? Bueno, trabajadores que están fuera de convenio, trabajadores que tienen una baja cualificación técnica, que no son necesarios para puestos de trabajo muy elaborados, ni lo que te dije, muy técnicos. Eso van a perjudicar y va a perjudicar sobre todo a ese tipo de estructuras de costes de empresas que no están preparadas para su vida, porque yo dudo muchísimo que incremente la productividad por incrementar el salario. Al final incrementan tus costes, tu beneficio se reduce y si tu beneficio se reduce al final terminarás o bien bajando horas a esos trabajadores o bien terminarán despidiendo. Sí, y que en cualquiera de los casos será reducir la productividad, porque si el trabajador trabaja menos, es verdad que cobrará lo mismo, pero trabajará menos y producirá menos, ¿no? Sí, que ese es uno de los grandes problemas, no se ha tenido en cuenta la productividad de ese puesto de trabajo en concreto, porque lo que te comentaba, esa subida del salario mínimo va a gente que está fuera de convenio. Claro. ¿Serán capaces de producir más con ese salario? Lo dudo mucho. Sí, ¿no? Porque también aquí, José, aquí hay mucho pequeño, a lo mejor, pequeño restaurante, bar, que a lo mejor tiene un trabajador, a lo mejor es el dueño con un camarero, o el dueño con un cocinero, a lo mejor ahí, un cocinero no lo sé si cobra tanto, pero a lo mejor un camarero sí puede estar ahí, más las propinas, a lo mejor ya se plantea otra cosa el empresario. Y muchos sectores, cualquier autónomo que tenga una persona a su cargo, que tenga una que la empresita ha crecido un poco, que necesita que le echen una mano. Al final lo que estamos haciendo es tensionando su modelo, sobre todo su modelo de viabilidad. Esto también va a seguir, esto incidirá también en el precio del precio final de venta. Es decir, no es tan sencillo. Por eso lo que comentaba Enrique, es decir, es verdad que la protesta en esta última ha sido importante y creo que se estaba hablando de inicio de 1.000 euros, se ha quedado en 950. Hablan de que de aquí a final de legislatura seguramente pues irá subiendo o irán habiendo otro tipo de actualizaciones, que lo que habrá que hacer es sobre todo esto, oye, vamos a sentarnos, vamos a hablar y vamos a poner muy clarito todo esto en dónde, o realmente dónde están los problemas. A lo mejor lo estamos generalizando y tenemos un problema en una serie de sectores, ¿no? Que es lo que a lo mejor deberíamos de tocar. En este caso, ¿cómo ven los empresarios a Podemos? ¿Lo ven como una amenaza? Evidentemente, Podemos siempre se ha querido como un poco desmarcar de los empresarios, no han tenido palabras excesivamente bonitas, pero ya están en el gobierno, ahora tienen que gobernar para todos. No sé si les genera algún tipo de recelo. Nosotros para con ellos ninguno, absolutamente. Lo que sí pedimos que no solo Podemos, sino cualquier tipo de fuerza política tenga en cuenta que quien generamos empleo, quien generamos PIB, quien generamos economía, somos los empresarios, no es el gobierno. Por lo tanto, la proactividad de cualquier fuerza política para con los empresarios tiene que ser total. Con respecto al salario mínimo, oye, si está subiendo el salario mínimo, por favor, como mínimo, dame una serie de ventajas, una serie de incentivos para que a mí esos costes que ahora yo estoy cargando para poder pagar un salario superior que tú me has mandado, que yo tengo que... Me has obligado. Exacto, esa es la palabra, que me has obligado, como mínimo, yo pueda seguir teniendo viabilidad en mi negocio. Yo creo que cualquier fuerza política tiene que entender eso. Aquí el estado del bienestar lo producen los empresarios, lo producen los emprendedores, arriesgando nuestro día a día, arriesgando nuestro capital, dejando muchas veces a nuestras familias atrás, gastando tiempo de nuestros hijos. Eso tiene que ser compensado. Al final todo lo que hacemos redunda en la sociedad. Sí, es cierto que también en nuestro bolsillo, ¿de acuerdo? Pero es que entre más se llena nuestro bolsillo, el bolsillo de los empresarios, más tenemos que pagar en impuestos y mejor va a ser el estado de bienestar absolutamente para todos. Eso tenemos que entenderlo. Vuelva Podemos, la fuerza política Podemos tiene que entender eso también y estar abierta al diálogo.
Última pregunta y a los dos igual, empezamos por José. Tema de impuestos también, no sé si ven que se le sigue cargando, hay una serie de impuestos que se han recuperado, el de sucesiones y otros, bueno, directamente el IGI, que es ese medio punto que se ha subido. No sé si consideran que es asumible o realmente estamos en el límite y las empresas esto lo pueden sufrir. El tema de los impuestos, la verdad que es muy claro, es decir, contra más carga fiscal, menos recaudación y más problemas se le dan, sobre todo al empresariado. Es decir. Entonces, yo creo que deberíamos de buscar no solamente ir por la fórmula del ingreso, que está bien, sino también ir por la fórmula del ahorro. Y creo que España tiene una losa importante de déficit que hay que empezar a bajarlo, es decir, y hay que empezar a trabajarlo. Y en eso he hecho un poquito en falta el que solamente se hable y creo que los mensajes no están siendo totalmente claros, es decir, hay que los ricos paguen más o que las empresas paguen más. Realmente lo que hay es que ver bien todo eso cuantificado, cuánto es, porque están muy bien los eslóganes que se hacen, sobre todo en campaña electoral, y hay que ver la sostenibilidad de este país. Todavía este país, que viene del mejor momento económico de los últimos años, o por lo menos hemos estado, sigue teniendo un déficit por encima del 3%, que esto es muy sencillo, es decir, tenemos un 3% de recursos que necesitamos, es decir, que los necesitamos financiar porque no los creamos. Y si ahora se ven que van a venir tiempos complicados, esto se va a empezar a incrementar. Entonces, yo iría más a un tema más de equilibrio y creo que España se tiene ya que empezar a plantear si el modelo que tenemos es totalmente sostenible y dentro de la sostenibilidad pues habrá cosas donde haya que ajustarlas en los ingresos, que está bien, pero también en el ahorro del coste. Claro, Enrique, no se apunta y ya terminamos. Yo suscribo todas las palabras de José, simplemente apuntar que a mayor carga impositiva, a mayor abuso de carga impositiva, mayor economía sumergida, ¿vale? Esa ecuación es así. Entonces, lo que tenemos que es apostar por, si queremos subir los impuestos, podremos hacerlos, pero el gobierno también va a tener que darnos una serie de beneficios, ¿de acuerdo? Que todo nuestro ecosistema, que todo el ámbito, el área en el que nos movemos los empresarios, sea muchísimo más sencillo y podamos desarrollar nuestra actividad de forma totalmente plena, sin necesidad de estar mirando constantemente las cuentas y cuántos impuestos tenemos que pagar. Al final, los impuestos son necesarios, al final los empresarios somos los que estamos manteniendo este país y en ningún momento jamás nos negamos a pagar impuestos. Lo que sí pedimos y exigimos es que haya una contraprestación. Si existen impuestos, también tendrá que existir ayudas y beneficios para poder desarrollar nuestro negocio. Señores, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Andrés, gracias. Ya me he oído las palabras de estos dos jóvenes empresarios, ¿no? La verdad que, bueno, esta tarde también, se lo vuelvo a recordar, a las 6 de la tarde en la sala Magma, en Hub Magma, esa birraje, ¿no? Esa serie de encuentros, ¿no? Donde los jóvenes empresarios pues tienen sobre todo esos networking, esa forma de relacionarse y de crear sinergias, porque también a veces empresas de distintos tipos, de distinta índole o de distintos sectores, pues pueden enganchar y crear proyectos interesantes. Esta tarde tienen una nueva oportunidad y en este caso también un mensaje claramente optimista, pero también lógicamente realista, ¿no? En este sentido de que también está habiendo una serie de cambios con el nuevo gobierno que no gustan del todo a los empresarios, pues lógicamente pues porque maniatan un poco sus intenciones y su capacidad para crecer. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.